Bienvenidos a una nueva sesión de finanzas corporativas y como recordarán venimos trabajando el tema de evaluación de proyectos con deuda. Venimos practicando tres metodologías: el valor presente ajustado, el flow to equity y el WACC, como metodologías para valorar financieramente proyectos que tienen deuda, apalancamiento. Vamos a hacer este ejercicio para seguir practicando y lo vamos a hacer por cada una de las tres metodologías. Bueno, pasemos a los datos de una vez. Tiene datos muy parecidos al que hicimos ya en la sesión pasada, pero ahora se le incorpora un tema que es el de los costos de explotación. Ya los voy aclarando. Bueno, esta empresa está evaluando un nuevo proyecto, una expansión del negocio, y esa inversión para expandir este negocio, esa inversión es de $5 millones. Entonces ahí tenemos el primer dato, una inversión de $5 millones. La inversión inicial, esa inversión se amortiza linealmente. Estos son los datos para la depreciación. Se amortiza linealmente en 5 años, esa es la vida útil, y el valor de salvamento será 0. Ese valor de rescate, también me dicen que yo puedo vender esta inversión, estos equipos, estos activos, este CAPEX. Puedo venderlo al final del 5.º año, antes de impuestos, lo puedo vender en 500.000, ¿no? También me dicen que el proyecto va a generar una ganancia bruta antes de impuestos de 1,5 millones por año. Ese es el flujo de caja que me va a generar este proyecto antes de impuestos. Y no cambia el nivel de riesgo de la empresa. También me dicen que puedo obtener un préstamo de 5 años, el tiempo del préstamo. Vamos a verlo tipo americano simple o tipo como un bono, donde no se amortiza la deuda durante los 5 años, sino todo al final. Tiene una única amortización y es al vencimiento. Pero digamos que cobra una tasa de interés de 12,5% anual, ese préstamo. Y aquí viene el tema nuevo. Los costos de flotación es el 1% de los ingresos. Estos ingresos no se refieren a los ingresos, digamos, por ventas que haga el proyecto, sino no los ingresos operativos, sino que estos son realmente el 1% del monto captado. Es decir, el 1% de, si yo estoy levantando un préstamo para poder financiar el proyecto, sería el 1% de ese préstamo. Vamos a llamarlo de deuda. Es decir, el 1%, o mejor dicho, los costos de flotación como concepto, son esos gastos en los que la empresa incurre para poder, digamos, levantar capital. O porque contrata asesores, o porque contrata un banco de inversión, o porque hace una emisión pública de deuda, como ya hemos visto en la teoría. Entonces esos costos se llaman costos de flotación, abogados, contadores, o sea, todo el equipo que yo tengo, digamos, que pagar para poder levantar capital. Entonces me dicen que es el 1% del capital levantado, ¿no? De los fondos levantados. Ok, si este negocio o este proyecto se emprende, se va a perseguir mantener una relación deuda-patrimonio de 1,50. Target. Es decir, si se hace el proyecto y se hace con deuda, ¿verdad? Va a haber una relación que se va a tratar de mantener en el tiempo entre cuánta deuda tomo según el patrimonio puesto por los accionistas, de 1,5. Si el proyecto se financiara solo con equity, es decir, solo con patrimonio, el costo del capital sería 18%, es decir, esta es la tasa de descuento
o el rendimiento mínimo que exigen los accionistas si son ellos los únicos que van a financiar el proyecto. 18%. También me dan como dato la tasa de impuesto, va a ser 30%. Y la tasa libre de riesgo, 6%. Este es el RF, tasa libre de riesgo. Recordemos que la tasa libre de riesgo nos va a servir para descontar todos esos flujos de caja que se obtienen sin, digamos, sin que alguien que esté financiándolo asumiendo riesgo. El proyecto requerirá una inversión de 100.000 en capital de trabajo, aparte del CAPEX, que es esta inversión inicial, ¿verdad? También hay un capital de trabajo neto, un net working capital que hay que poner de $100.000. Es decir, mientras hay una inversión en activos fijos, también hay una inversión en activos, digamos, en circulantes. Es decir, hay que poner un dinero en una cuenta bancaria, hay que tener unas materias primas, inventario, etcétera. Eso es capital de trabajo. Y bueno, dados estas referencias, esta información del proyecto, me piden que yo, como experto, ¿verdad? Experto en valoración financiera, pues evalúe este proyecto con las 3 metodologías. Vamos a iniciar por el WAC. Muy bien, esos son los datos. Voy a usar una pizarrita para el ejercicio. Muy bien, vamos a irlo haciendo paso a paso. Ok. Me piden que use el WAC primero. Vamos a usar el WAC para ese ejercicio. Y yo les voy recordando los datos porque bueno, no voy a poder estar moviéndome eficientemente entre las dos pantallas. Vamos a iniciar con el WAC como metodología. Bueno, lo primero es recordar teóricamente en qué consiste la metodología del WAC. Esto es descontar los flujos de caja libres, ¿verdad? Hay que buscar los flujos de caja libres como si el proyecto fuera no apalancado, ¿verdad? Y esos flujos de caja libre se van a descontar a una tasa de descuento que es el WAC. ¿Okay? Esa es, digamos, la teoría. Entonces vamos a buscar esos datos, ¿no? Para poder valorar. Vamos a comenzar por lo más sencillo, que es en este caso es la tasa de descuento. Vamos a ver cuánto sería el RWAC, el rendimiento promedio ponderado de los que ponen el capital. Bueno, recordemos la fórmula. Es una proporción, es un rendimiento ponderado según la proporción que pone cada uno. Entonces hay, por ejemplo, deuda, ¿verdad? Sobre deuda más equity, es la proporción que pone la deuda. Esa deuda exige un rendimiento, ¿verdad? Y ese rendimiento tiene el escudo fiscal, ¿ok? Porque se puede descontar de impuestos. Y esto hay que sumarle, disculpe la caligrafía, que parte pone el equity de este valor completo. Eso se multiplica por el R sub S, que es el rendimiento que piden los accionistas en una empresa apalancada o en un proyecto apalancado. ¿Ok? Entonces, para hallar el WAC, primero hay que hallar el R sub S, porque tenemos como dato solamente el rendimiento de la deuda, tenemos también los impuestos, tenemos la proporción deuda-capital, ¿verdad? Que es objetivo que persigue el proyecto, el target de deuda capital, y también tenemos el RO, que es el rendimiento que piden los accionistas para un proyecto sin deuda. Pero necesitamos buscar el R sub S. Entonces, recuerdo rápidamente el R sub S. El R sub S, como fórmula, es, al RO, que es ese rendimiento que piden los accionistas si no hubiese deuda,
se le suma un componente que depende de la estructura de capital, ¿verdad? Es decir, la proporción deuda-patrimonio. Esto se multiplica por 1 menos la tasa de impuesto, y esto se multiplica por la diferencia entre el RO y la tasa de la deuda. ¿Ok? Entonces, tenemos todos los datos. De los datos tenemos, bueno, el RO me dicen que es 18%, si ustedes recuerdan, ¿verdad? 18%, si ustedes recuerdan. La estructura deuda capital objetivo me dicen que es 1,5. Es un dato que me dan en el ejercicio. Me dice, mira, este proyecto va a tratar de mantener esta proporción entre deuda y capital, 1,5. 1,5. El ROE es 18%, la tasa de impuesto, si no recuerdo mal, es 30%. Entonces aquí tenemos 1,5, ¿verdad? Por 1 menos el 30% o 0,3 por la diferencia que hay entre el RO, que es 18%, y la tasa de la deuda, que son los intereses del rendimiento que cobra esta deuda, 12,5%. Esos son datos del ejercicio, como recordarán. Entonces, resuelvo aquí, y si no me equivoco, ¿verdad? Este R sub S debe dar 23, como ustedes pueden, por supuesto, verificarlo. 23,775%. 23,77%. Ok. Y digamos es consistente con la teoría, porque si los accionistas exigen 18%, ¿verdad? Si el proyecto no tiene deuda, con deuda, ya sabemos de la teoría por Miller y Modigliani, que como hay más riesgo, los accionistas van a exigir más rendimiento. Entonces el rendimiento para la empresa apalancada que exigen los accionistas es mayor. Este R sub S es el que necesitamos entonces para acá, para el WACC. ¿Ok? Para el WACC. Ya todo lo demás lo tenemos. Entonces, bueno, podemos hacer aquí un poquito de álgebra para entender la proporción deuda a patrimonio, pero en deuda a valor completo, ¿no? Es decir, si esto es así, ¿verdad? Si la deuda a equity es 1,5, entonces yo puedo decir que la deuda es igual a 1,5 veces lo que yo ponga en patrimonio, ¿verdad? Despejando de ahí, la deuda va a ser, yo voy a perseguir un nivel de deuda que va a ser 1,5 veces lo que pongan los socios en patrimonio. Entonces yo puedo llegar a esta relación. Ah, bueno, entonces, ¿cuánto será la deuda como, digamos, como porcentaje de todo el valor que pone entre la deuda y el patrimonio? Bueno, entonces yo pudiera decir, con un poquito de álgebra aquí, ¿verdad? Que si esto es 1,5, ¿verdad? 1,5 veces el patrimonio, y aquí tengo 1, sustituyo, ¿no? 1,5 veces el patrimonio más el patrimonio, y saco el factor común, que es el patrimonio, entonces me va a dar que la relación deuda a deuda más equity es igual a, esto sería 1,5 entre 2,5. Esos son 3 medios sobre 2,5 son 5 medios, ¿no? Entonces, si no me equivoco, esto debería ser 3 quintos. 3 quintos. Va a ser 3 medios sobre 5 medios.
Entonces, de hasta 3 quintos. Y por despeje, entonces, la relación margen del equity entre ese total de deuda más equity es igual a 2 quintos. ¿Sí? Si las 3 quintas partes lo pone la deuda, entonces las 2 quintas partes, porque son complementarios, ¿verdad? Lo pone el equity. Entonces, entendido eso, y teniendo ya el R sub S, yo puedo ir al R WAC. Y el WAC sería, bueno, sustituyendo mi fórmula del WAC, sería proporción de deuda, son 3 quintos, ¿verdad? Multiplicado por R sub D, que es 12,5%, por 1 menos la tasa de impuesto, que es 30%, ¿sí? Más la proporción que pone el equity, estoy simplemente sustituyendo 2 quintos por el R sub S. Y el R sub S calculamos que era 23,775%. Si yo resuelvo, por supuesto ustedes pueden corregirme, si no me equivoco, y resolvemos esto, te voy a dar 14,76%. 14,76. Esto es el rendimiento que se le exigirían a esos flujos de caja libre del proyecto no apalancado, que ahora vamos a buscar, ¿verdad? En un proyecto apalancado, este proyecto con deuda se le exigiría ese rendimiento mínimo a esos flujos de caja no apalancados. Entonces ahora vamos a definir el flujo de caja de este proyecto, por forma de tiene que ser alguna duda. El flujo de caja de este proyecto, lo voy a poner aquí, el flujo de caja de este proyecto, voy a dibujarlo primero, me presenta, vamos a recordar los datos, hay una inversión inicial de hay una inversión inicial de, voy a poner aquí el dibujito, hay una inversión inicial de 5 millones por un lado, voy a poner aquí el dibujito vamos a ponerlo así, el tiempo, esta es mi línea de tiempo, ¿verdad? Esta es mi línea de tiempo, tengo que el año de la inversión, tengo, este proyecto era por 5 años, ¿verdad? 5 años, perdón. Entonces el proyecto me está diciendo, los datos me están diciendo, si no recuerdo mal, que vamos a invertir, por ejemplo, 5 millones en CAPEX, pero además hay que invertir $100,000 en capital de trabajo, ¿verdad? Eso en el año cero. También me están diciendo que en el último año yo puedo recuperar, ¿verdad? Yo recupero el capital de trabajo, por un lado, vamos a poner aquí otro color, recupero el capital de trabajo, que son los $100,000, ¿verdad? $100,000. Y también puedo vender el equipo o la máquina, el CAPEX. Y me dicen que yo puedo conseguir 500,000, ¿verdad? Antes de impuesto. Es decir, que yo a esto le tengo que quitar el impuesto, que va a ser el flujo de caja, le tengo que quitar el tax, ¿no? El impuesto, que es el flujo de caja que me va a quedar después de vender la máquina o de vender los equipos en el quinto año. Eso por un lado. Después, por otro lado, me dicen que durante la vida útil del proyecto, yo tengo otro flujo de caja cada año, ¿verdad? Que era de 1,5, si no recuerdo mal, 1,5 millones de dólares anuales, ¿no? O sea, este era 1,5 millones de dólares anuales.
constantes así, ¿verdad? Si no me equivoco. Vamos a revisar rápidamente los datos. Sí, 1,5 millones cada año. Y eso era antes de impuestos. Eso es antes de impuestos. Eso es antes de impuestos. Pero esto me dicen que es una ganancia bruta. No me dicen que es el flujo de caja. Me dicen que es una ganancia bruta, ¿verdad? Antes de impuestos. O sea que esto hay que quitarle los impuestos también. Entonces vamos a llegar primero al flujo de caja. Nos falta, digamos, descubrir o calcular este flujo de caja anual que recibe el proyecto. Ese flujo de caja anual tiene que tomar en cuenta la depreciación. Recuerden que aquí tenemos un gasto de depreciación también, porque esto me dicen que es una ganancia, esta es la ganancia bruta, me están diciendo, y antes de impuestos. Entonces, ¿qué va a ocurrir cada año? Si ustedes recuerdan de su clase pues, de finanzas básicas, ¿cómo yo llego al flujo de caja? Bueno, yo tengo una ganancia aquí de 1,5 millones. Esto es una ganancia, digamos, antes de impuestos. Esto es lo que va a ocurrir cada año, ¿no? Antes de impuestos, yo tengo que quitarle el gasto en depreciación. Quiero llegar al flujo de caja, ¿no? Yo le tengo que quitar el gasto en depreciación. Recordemos que tenemos un dato en el ejercicio. Me están diciendo que esta inversión de 5 millones, la voy a depreciar en línea recta, es otro dato, hasta valor de salvamento cero por 5 años de vida útil. Entonces, si yo quiero calcular la depreciación, voy a ponerla por aquí, si yo quiero calcular mi gasto en depreciación de cada año, esto sería, bueno, usted va a depreciar los 5 millones, ¿verdad? Lo va a depreciar hasta cero de salvamento en línea recta por los 5 años de vida útil. Entonces esto da 1 millón por año de gasto en depreciación. Esto es 1 millón cada año. Esto es 1 millón de dólares por año. ¿Ok? Por año. Entonces, entendido esto, un segundo para responder aquí un mensaje. Okay. Yo tengo que restar la depreciación en cada flujo de caja. O sea, para llegar al flujo de caja. Es decir, cada año me genera el proyecto 1,5 millones de ganancia bruta, ¿verdad? Yo le resto el millón en depreciación, ¿sí? Esto me va a dar 500 mil dólares después de depreciación. Esto es la utilidad después de depreciación. Le quito, como no hay más gasto, ¿verdad? Le quito los impuestos. Fíjense, no hay más gasto porque no estoy metiendo la deuda, porque según la metodología, o sea, si yo metiera la deuda, tengo que tener los intereses. Pero según la metodología del WAC, el flujo de caja que se descuenta es un flujo de caja de una empresa no apalancada en la metodología. Entonces hay que tener claro lo que la metodología te pide. ¿Ok? Entonces, esta te está pidiendo el flujo de caja no apalancado. Es decir, como si no hubiese deuda. Aunque lo vas a descontar al costo promedio ponderado del capital, que es un capital que sí considera la deuda. ¿Ok? Hay que estar claro en la metodología. Por eso es que no meto los intereses aquí. Pero si considero la deuda, sí tengo que meter los intereses como un gasto que afecta el flujo de caja de cada año. Ok, entonces son 500 mil la utilidad, digamos, después de depreciación. Le quito los impuestos, que me dicen que es el 30% de esa utilidad. El 30% sería el 30% de 500 mil, ¿verdad? Porque es el 30% de esa utilidad. Por lo tanto, después de impuestos me queda una utilidad neta, veámoslo así, neta de el 70% de esos 500 mil. Es decir, 350 mil, si no me equivoco, ¿verdad? Sería la utilidad neta. Esto sería una utilidad neta. 350 mil.
Pero yo quiero llegar al flujo de caja. Y recordemos que para llegar al flujo de caja le tengo que agregar de nuevo la depreciación para corregirlo, porque la depreciación no implica salida de efectivo. Y entonces el flujo de caja del proyecto cada año es 1.350.000. La depreciación no implica salida de efectivo, pero sí es un gasto que puedo descontar de impuestos y me da un escudo fiscal. Esto es el flujo de caja libre, no apalancado de ese proyecto. Cada año. Cada año. ¿Ok? Ese es el detalle. Entonces sería 350.000 más 1.000.000, 1.350.000 es el flujo de caja de cada año. Es decir, ese es el flujo de caja que va a ir aquí pues en cada uno de estos años que está en verde. ¿Ok? Bueno, ya con todos los datos, entonces yo puedo descontar. ¿Qué me dice la metodología? Ahora descuente el flujo de caja del proyecto. Descuéntelo a el WACC. Entonces, aquí sería la formulita que yo tengo entonces que completar, sería esta. ¿Ok? El valor presente neto de este proyecto, aplicando el WACC, sería la inversión inicial son 5.100.000. Eso es negativo, por supuesto, pues estoy invirtiendo, flujo de caja negativo. A esto súmele el flujo de caja libre de cada año que genera el proyecto, ¿verdad? Y si se fijan, esta es una anualidad. Entonces, está aquí en verde, es una anualidad, porque es un flujo de caja constante de la misma frecuencia. Entonces, yo aquí le sumo el valor presente de una anualidad, que sería el 1.350.000 descontado a la tasa. Recuerden que la tasa es el WACC. Yo voy a descontar estos flujos de caja al WACC, ¿verdad? Al WACC. Y el WACC dijimos que era, lo tenemos en la lámina anterior, 14.76. 14.76. Entonces esta tasa de descuento es 14.76%. ¿Ok? 14.76. Entonces voy a descontar esto al WACC, que sería 14,76%. Estoy aplicando la fórmula de una anualidad, que las he anotado en alguna que otra clase. 1 más 14,76, este es el valor presente de una anualidad, y esto es por 5 años, porque son 5 pagos iguales, ¿verdad? Aquí están, 5 pagos iguales. Eso me da el valor presente de los flujos de caja que están en verde, y tengo que agregarle los últimos, que están en el quinto año, que son estos que están aquí, ¿verdad? Que son positivos, tengo que agregarlos. Entonces sería los 500.000 después de impuestos, sería 500.000 multiplicado por 1 menos el 30%, porque es después de impuestos, ¿verdad? Y eso súmele el capital de trabajo, que son 100.000. Todo esto es un único flujo y se descuenta desde el quinto año hasta el presente, dividiéndolo por un factor, ¿verdad? Que depende, por supuesto, de la tasa de descuento, que es el WACC, elevado a 5, porque está en el quinto año. Si no me equivoco y si no me falta nada, y resuelvo todo esto con calma, yo voy a llegar a un valor presente neto aplicando la metodología del WACC, ¿verdad? Estoy aplicando la metodología del WACC, sumo los que tienen que sumar, resto lo que tienen que restar, y si no se nos queda nada por fuera, esto debería dar menos 322.600
menos, perdón, menos 322.677. Dólares. Si no me equivoco. Estoy aplicando el WACC. Es decir, que según la metodología del WACC, yo debería descartar este proyecto. Debería descartarlo porque es negativo. ¿Ok? Ese es el valor presente neto, aplicando el WACC. ¿Hay alguna duda? Ok. Bueno, suponemos que no. Entonces, este sería, digamos, el valor presente neto aplicando la metodología del WACC. ¿Ok? Nos daría negativo. O sea, este sería descartado, el proyecto sería descartado financieramente si aplicamos esta metodología. Ahora, nos han pedido también evaluar o sea, para seguir practicando, nos han pedido evaluar este mismo proyecto con el APB y con el Flow to Equity. ¿Ok? APB y Flow to Equity. Permítanme un segundo. Ok. Iríamos vamos a hacer ahora la del APB. Valor presente ajustado. Valor presente ajustado. Vamos por lo menos a irlo planteando. Bueno, vamos a dejar hasta aquí la clase porque la metodología le ha dado el tiempo, porque la metodología de la APB es mucho más extensa que esta del WACC. Y no me va a dar tiempo para irla haciendo con calma, como hicimos la del WACC. Entonces, yo dejo hasta aquí la clase para poder salir corriendo para otros temas. Y luego en la clase que viene continuamos con el mismo ejemplo, pero aplicando el APB. Muy bien. Ok, profe. Ok, profe. Bueno, que esté muy bien. Igual, feliz fin. Igual, feliz fin. Cuídense, feliz fin de semana. Vayan repasando estos temas, por favor. Seguimos en contacto.